Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver cómo poder reconocer y diferenciar qué gasto es una necesidad y qué gasto es un gusto. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Cuando no llegamos a fin de mes con el dinero que tenemos, lo primero que hacemos es empezar a recortar gastos. Y los primeros gastos en irse son esos gastos relacionados con el placer, con el gusto, con el disfrute. Y mantenemos únicamente estos gastos que son necesarios. Pero muchas veces surge la duda de si un gasto es un gusto o es necesario. Y aunque al principio puede parecer bastante sencillo, en realidad no lo es. Y creo que es bastante complicado definir si un gasto es una necesidad o es un gusto, básicamente porque partimos de una premisa falsa. Y creo que la principal dificultad la creamos nosotros mismos al intentar meter los gastos en una categoría u otra. Piénsalo de esta manera. Si bien todos tenemos nuestras necesidades, hay necesidades básicas que tenemos que cubrir, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, abrigarnos, refugio, vivir en algún sitio, calefacción, refrigeración, transporte y este tipo de cosas que son necesarias. En realidad, hoy en día, ¿hasta qué punto las cosas son necesarias o no? Depende cómo lo miremos, un gasto puede ser estrictamente necesario o puede tener parte de necesidad y parte de gusto. Por eso creo que el principal error es querer poner los gastos, ya sea en la categoría de necesidad o en la categoría de gusto. Porque al solo tener dos opciones, va a haber un montón de gastos que los vamos a poner en una categoría u otra cuando en realidad están entre medio. Por eso creo que lo mejor es determinar qué porcentaje de cada tipo de gasto es necesario y qué porcentaje no lo es. Veámoslo con un ejemplo. Todos necesitamos movernos de un lado a otro. Ir de casa al trabajo o a la universidad o al colegio, llevar a los chicos al colegio. Necesitamos movernos. Y dependiendo de qué tan lejos o tan cerca estemos del lugar donde necesitamos ir, vamos a incurrir en unos gastos de transporte. Si, por ejemplo, vivo a 20 kilómetros de mi trabajo, me queda un poquito lejos para ir caminando. Entonces, o bien tendré que ir en algún tipo de transporte público o con un vehículo propio. Y ahí es donde entran los matices. Porque, por un lado, el gasto de transporte es necesario. Yo necesito llegar hasta mi trabajo para poder trabajar, para poder generar dinero. Pero por otro lado, ¿qué transporte utilizo? Puedo ir en transporte público, puedo ir en transporte propio, un vehículo propio. ¿Qué vehículo propio tengo? Dependiendo de qué tipo de gasto va a ser más necesario o va a tener mucha parte de comodidad o de gusto. Y para saber qué parte es de necesidad y qué parte es de gusto, me tengo que fijar en cuál es la opción mínima básica indispensable. Siguiendo con el ejemplo del transporte, si yo tengo la opción de ir en bus hasta mi trabajo, esa sería la opción mínima porque es la manera más económica de llegar desde mi casa hasta mi trabajo. Pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, una moto o un coche? Tener un vehículo propio, entonces, ¿es un gusto? Porque también sigue siendo una necesidad, porque lo utilizo para ir y venir del trabajo, entonces me está cubriendo una necesidad. Si yo tengo mi vehículo propio, ese gasto que tenga va a ser parte necesidad, porque parte lo necesito para ir y venir del trabajo, pero parte va a ser por gusto, porque tengo una opción más mínima, más básica, más económica, que me cumple la misma función. E incluso con el tema del vehículo, aunque tenga un vehículo propio, hay mucha variedad de vehículos. Puedo tener una moto, puedo tener un ciclomotor, puedo tener un coche. ¿Qué coche tengo? Puedo tener un 0 kilómetro, puedo tener un coche usado, puedo tener un coche que chupa un montón de gasolina, puedo tener un coche más económico. Entonces, si yo me compro un coche 0 kilómetro porque lo necesito para ir y venir del trabajo y lo pongo dentro de mis gastos necesarios porque es una necesidad, en realidad me estoy engañando un poco a mí mismo porque sí, necesito ir y venir del trabajo, pero ¿necesito un coche 0 kilómetro? ¿O tengo una opción más básica que me pueda cubrir esa necesidad?
Y ojo, no estamos diciendo que tener un coche esté mal y te tengas que vender el coche e irte en bus. No, simplemente que a la hora de analizar tus gastos tienes que saber qué gastos son necesarios y qué cosas podrías llegar a recortar. Es decir, si tú tienes la opción de irte en bus y tienes la opción de irte en coche y tienes un coche y por lo que sea, suponte que te quedas sin trabajo o pasa algo y necesitas sí o sí recortar gastos. Pues una de las opciones que tienes es vender el coche e irte en bus. En un caso extremo de necesidad podrías hacerlo. Reducir el gasto que tienes a el mínimo, a la parte estrictamente necesaria. Te pongo otro ejemplo, un poco más común. El tema de la ropa. Si bien necesitamos vestirnos, necesitamos abrigarnos, ¿qué porcentaje del gasto que hacemos en ropa es estrictamente necesario? ¿Y qué cosas compramos pues por placer, porque nos gusta, porque está de moda, porque era bonito o estaba de oferta? Entonces, la vestimenta es necesaria, pero ¿qué porcentaje es estrictamente necesario y qué no? En casa, por ejemplo, mi marido tiene ropa de, siglos. Creo que si la ropa fuera humana tendría canas y arrugas. Para él, meterse en una tienda a comprar ropa nueva es prácticamente una tortura china, así que no lo hace a menos que no le quede otra. Cuando ya las zapatillas que tiene ya no van más y están llenas de agujeros, pues recién ahí, y porque no tiene otra opción, va y se compra otra. Es decir, él simplemente se compra la ropa por necesidad. Si no la necesita, no se la compra. En cambio yo, que me compro ropa más seguido, mucha de la ropa que me compro es por gusto, no porque realmente necesite, porque si no, no tengo ropa para salir a la calle. Entonces, en casa, la ropa de mi marido entra dentro de la categoría 100% necesidad. En cambio, mi ropa, hay parte que entra dentro de la categoría necesidad, por ejemplo, ropa de abrigo, cosas básicas, calzado funcional, no porque no me combina con lo que tengo puesto. Y ese tipo de cosas sí que entran dentro de la categoría de necesidad. Pero luego el resto de ropa, pues no, va dentro de gusto y cosas que me compro pues porque me gustan. ¿Y para qué te sirve tener claro qué cosas son necesidad y qué cosas son gustos? Pues para que a la hora de hacer tu presupuesto y cuando tengas que ir ajustando y cuadrando cifras, ¿no? Para que todo te cuadre y te alcance para llegar a fin de mes, si tienes que recortar o quitar de algún sitio, sepas por dónde puedes reducir. Si en cambio tú metes una categoría exclusivamente dentro de la columna de necesidad o la columna de gusto, por ejemplo, la ropa, como la ropa es algo necesario, pues la pondría dentro de la categoría de necesidad, cuando en realidad ya vimos que no siempre es así. Y entonces, si yo en mi cabeza tengo asociada la categoría de ropa dentro de la categoría de necesidad, a la hora de recortar voy a decir, es que ya recorté de todos sitios y los gastos que tengo son 100% necesarios, ya no puedo recortar más. En cambio, si en vez de ponerlos de un lado o del otro, de lo necesario o del gusto, placer, me fijo gasto por gasto, qué porcentaje es de necesidad y qué porcentaje es por placer, entonces ahí puedo ir ajustando mis cifras y puedo ir cuadrando mi presupuesto. Y por último, este tema de identificar qué parte es necesidad, qué parte es gusto, no es exclusivamente para recortar y quitar todas las cosas que hacemos por gusto y gastar únicamente las cosas que son 100% necesarias. Ya sabes que soy muy partidaria de que cada uno gaste su dinero en lo que más le plazca y que todos, a menos que estemos pasando por un momento específico, un momento en el que estemos pasando por una situación en la que necesitamos recortar, ya sea nos hemos quedado sin trabajo o pasó algo y necesitamos ajustar el cinturón por un periodo de tiempo, tenemos que hacer ese esfuerzo, vale, pues ahí sí me quedaré con lo mínimo indispensable. Pero no podemos vivir toda nuestra vida con el cinturón ajustado. Tenemos que, a la hora de hacer nuestro presupuesto, siempre separar parte para nuestros gustos y esas cosas que nos compramos simplemente pues por placer, por comodidad o simplemente por eso, porque nos gustan.
¿Y tú? ¿Hay algún gasto que hasta ahora creías que era 100% necesario y pensándolo de esta manera te das cuenta que tal vez tenga gran parte de gusto y no de necesidad? Te animo a que lo compartas en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.